Bueno, el día de hoy vamos a ver la unidad número 5. Ya con esta unidad terminaríamos todo el módulo de perforación, que es lo que les mencioné, digamos, en el mensaje este que les mandé esta mañana. Habíamos estado viendo básicamente, en primer lugar, la parte de exploración, ¿sí? Vimos un pantallazo, una introducción también al sistema petrolero, a todo lo que era permeabilidad, porosidad, etc. Y después de eso pasamos ya a la etapa de perforación. Vimos en la unidad número 2 el equipo de perforación junto con la etapa de perforación. Después vimos intubación y cementación. Bien. Volviendo a la unidad número 2, les recuerdo, el equipo perforador estaba compuesto por 5 sistemas, ¿sí? Teníamos el sistema de potencia, el sistema de la sarta de perforación, el sistema de izaje y el sistema de circulación de lodo. Y había un quinto sistema que en esa unidad no lo vimos, porque dijimos que lo íbamos a ver en la unidad número 5, que es el sistema de control de surgencias. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a entrar en el sistema de control de surgencias, como bien digo. Vamos a ver qué es una surgencia de pozo, cuáles son los métodos de ahogue y de control que existen para los casos en los que yo tengo una surgencia, qué posibles causas hay, cuáles son los posibles síntomas para poder ver si el pozo tiene o no tiene surgencia y demás. Bien, así que vamos a arrancar. En primer lugar, antes de entrar en surgencia, vamos a ver un término que es muy importante para este tema, que es las presiones, ¿sí? El término de presiones. ¿Qué es una presión? Bueno, básicamente una presión es la fuerza que ejerce algún líquido, algún gas o algún cuerpo físico, ¿sí? Cualquiera sea, digamos, algún cuerpo sólido, es una fuerza que ejerce cualquiera de estos elementos sobre un área determinada, nada más, ¿sí? Cuando hablamos de área determinada nos referimos a una superficie, ¿bien? No es lo mismo la presión que ejercería 1 kilo de fuerza en 1 centímetro cuadrado que en 1 metro cuadrado, ¿sí? La de 1 metro cuadrado es menor, la presión. ¿Por qué? Porque tiene más superficie para distribuirse la fuerza. Básicamente ese es el concepto. El cálculo matemático de la presión es fuerza sobre área, ¿sí? Tampoco es importante que lo sepan, pero bueno, se los quise explicar de la forma matemática también porque es fácil de entender. Bien, sería la fuerza dividido la superficie sobre la que se encuentra. Mientras más grande la superficie, menor es la presión, porque la fuerza puede distribuirse más sobre esa superficie. Bien, perfecto. Para poder entrar dentro del mundo de las urgencias y los influjos de líquido dentro del pozo, bien, que eso ya lo vamos a ver bien, tenemos que hablar primero que nada de las presiones que tenemos en un pozo. Bien. Si bien dentro de un pozo petrolero tenemos muchas presiones, bastantes, yo solo he decidido explicar estas tres porque son las fundamentales. Bien, son las presiones más importantes que existen dentro de un pozo y que controlando estas presiones yo voy a poder controlar en cierta manera las posibles urgencias que yo tenga. ¿Sí? Bien. Hasta acá va claro, ¿no? Recuerden, si tienen alguna duda, me consultan. Bien, yo igual cada tanto les voy preguntando si tienen alguna duda y demás. Bien. Primero que nada vamos a hablar un poquito de la presión hidrostática. ¿Sí? La presión hidrostática es la presión que ejerce una columna de líquido, cualquiera sea, no importa si es agua, si es petróleo, no sé si es aceite, es lo mismo. Todas estas columnas de líquido le digo básicamente a un volumen de líquido que tiene esta forma, ¿no? O sea, es una columna. Bien. Bien, como decía, entonces la presión hidrostática es básicamente la presión que ejerce la columna de fluido, cualquiera sea el fluido, en un punto determinado. Bien, obviamente que, como les digo, si bien puede ser cualquier tipo de fluido, no va a ser la misma la presión hidrostática que ejerza 1 metro de agua que 1 metro de aceite, ¿sí? Porque pesan distinto, básicamente por eso nada más. Dentro del pozo petrolero, la presión hidrostática está dada por el lodo,
¿sí? El lodo de circulación, este lodo que nosotros inyectamos al pozo, ¿se acuerdan que nos brinda muchas propiedades? Como que le da entereza al pozo, permite lubricar, permite limpiar, bien. Toda esta columna que nosotros tenemos en el anular del pozo es lodo de perforación, ¿sí? Ese lodo ejerce una presión hidrostática. Fíjense, y ahora sí voy a pedir un poquito de matemática, porque es la única manera de explicarlo. La presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido, es decir, la densidad del lodo en este caso, por la altura del lodo, la altura de la columna. Es decir, que no es la misma la presión hidrostática que yo tengo en esta altura, es decir, en este punto, que la presión hidrostática que yo tengo en este punto, porque acá tengo mucha más altura, ¿se entiende? Desde ahí hasta ahí. Tengo mayor altura, por ende la presión hidrostática va a ser más grande. ¿Qué pasa cuando yo estoy analizando distintos fluidos a una misma profundidad? Supongamos acá, y que de un lado tengo lodo y que del otro lado tengo agua. Bueno, ahí va a depender exclusivamente de la densidad. Mientras más denso sea el líquido, más presión hidrostática voy a tener. ¿Bien? Entonces, básicamente la presión hidrostática depende de dos condiciones: la profundidad o la altura de la columna de líquido y la densidad del líquido. ¿Sí? En esas dos cosas de las que depende, nada más. Si yo altero una, cualquiera de las dos, o las dos, ¿sí? La presión hidrostática se va a alterar. Tanto, o sea, puede subir como puede bajar, dependiendo cómo he alterado yo la densidad y la profundidad. ¿Sí? Aún así, fíjense, supongamos, ahora voy a ocupar otro color para que no se mezclen. Supongamos que la perforación llegó hasta acá y bueno, y después avanzó hasta el fondo, ¿sí? La presión hidrostática que yo tengo acá, si la densidad del lodo es la misma, no debería cambiar, ¿sí? Porque la columna siempre va a tener la misma altura. Ahora bien, a medida que yo me voy cada vez más abajo en el pozo, el fondo del pozo, al ir cada vez más profundo, es decir, la altura va aumentando, la presión hidrostática va aumentando de a poco. ¿Bien? Esto quedó claro, ¿no? Si no quedó claro, díganme y lo tratamos de explicar de otra manera, porque es importante que entiendan la presión hidrostática. ¿Podría, profe, repetir? Más o ¿Cómo menos para no? entender. Me ¿Cómo no? quedaron unas dudas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miren, de nuevo. Profe, ¿Sí? ¿Cómo no? Diga. mil disculpas, acabo de entrar, me vendría bien si podría repetir, por favor. ¿Cómo no? Sí, Mil sí. disculpas. Sí, está bien, está bien. Bueno, retomando un poco lo de la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella presión que ejerce, ¿sí?, un fluido en una columna de líquido. ¿Bien? Supongamos que yo tengo esta columna de líquido verde que vemos acá, ¿sí? Este líquido puede ser cualquiera, ¿eh? En este caso va a ser el lodo de perforación. Repito, la presión hidrostática no es la misma en este punto que en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente yo acá tengo esta altura de fluido y acá tengo esta otra altura de fluido. Mientras más grande es la altura digamos, del nivel de fluido, ¿sí?, mayor va a ser la presión hidrostática en ese punto, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque, a ver, no es lo mismo el volumen este de agua, perdón, no es lo mismo el volumen este de agua que tiene que soportar el punto este a todo este volumen que tiene que soportar este punto, ¿se entiende? Al ser un mayor volumen de agua, mayor peso de agua, ¿sí?, mayor cantidad de kilos de agua, por ende va a ejercer una mayor presión hidrostática. Básicamente ese es el concepto. Si lo vemos desde el lado matemático, la presión hidrostática es igual a la densidad del lodo por la altura. Fíjense, a medida que yo aumento la altura, que es lo que les decía acá, va a ser mayor la presión hidrostática. Y a su vez, si yo no aumento la altura, pero le aumento la densidad al lodo, es decir, le agrego aditivos,
que me aumenten la densidad, yo también puedo obtener una mayor presión hidrostática. Bien. Aún así, fíjense el tema de la cantidad de agua que soporta cada punto. Eso les va a ayudar a entender mejor. No es lo mismo la cantidad de agua que tiene que soportar este punto, soporta todo esto, a la que tiene que soportar este punto, que soporta menos de la mitad de lo que soportaba el otro. Como tiene mayor agua, mayor cantidad de líquido, perdón, la presión hidrostática va a ser mayor. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, profe, ahora sí, correcto. Bien. Bien, seguimos entonces. La otra presión es la llamada presión de formación. Nosotros dentro del petróleo le llamamos formación a la capa de roca. Eso es una formación. Se le dice formación rocosa, formación o capa rocosa, como ustedes quieran decir. Pero básicamente es una capa de roca. Obviamente esta capa va a tener una presión determinada. ¿Por qué? Y porque encima encima de la formación tiene una cantidad de rocas enormes que le ejercen presión. Es lo mismo que con la hidrostática, digamos. ¿Sí? Bien. Esta presión de formación tiene un valor determinado siempre. Eso no depende de nosotros, digamos. Eso es propio de la naturaleza. Así que la presión que tenga es la presión que va a tener. Ya está. Y luego tenemos la presión de fractura de la roca. La presión de fractura de la roca es un valor de presión que por encima de él la roca se rompe entera, se muele, ¿sí? La fractura. ¿Sí? Esta presión es muy importante a la hora de hacer fracking, por ejemplo, porque es la presión que yo tengo que vencer para poder romper la roca e inyectar el agua con el agente sostén y todas estas cosas. Aún así, durante la perforación es importante no romper las rocas por dentro. Una cosa es romper la roca con el trépano y otra cosa es generar una presión tan grande que me rompa toda la roca por dentro, ¿sí? Eso ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque le estoy generando una permeabilidad artificial, es decir, estoy aumentando la capacidad que tiene la roca de absorber fluido o de darme fluido al pozo. Cosa que no es muy buena, porque o puedo perder el lodo o puedo entrar en surgencia, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Así que cuando perforo la presión hidrostática, que es esta, tiene que ser mayor que la presión de formación. Eso siempre. ¿Por qué? Y porque si es mayor que la presión de formación, de esa manera, si fuese menor, la presión de formación me va a entregar fluido al pozo. Y eso ya es una surgencia. ¿Bien? Eso es urgencia básicamente, cuando la roca me entrega fluido al interior del pozo. ¿Sí? Entonces tiene que ser mayor. Si yo tengo una presión hidrostática mayor que la presión de formación, cuando la formación me intente entregar fluido, va a llegar hasta acá y no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque tengo una presión mayor del otro lado que me la devuelve al fluido. ¿Bien? Es por eso. Ahora bien, de esa manera podríamos decir, bueno, entonces le mando presión hidrostática y que suba, y que suba, y que suba, y no hay problema. No. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática tiene que ser menor que la presión de fractura de la roca. Porque si yo fracturo la roca, el lodo se va a tender a meter allí, la columna de lodo va a disminuir, la presión hidrostática entonces disminuye y obtengo una surgencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las presiones de fractura. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Profe, yo por el momento todo bien. Bien. ¿Los demás? Todo No, bien hasta profe, ahora, profe. ninguno. Buenísimo, buenísimo. Entonces seguimos. ¿Sí? Bueno, antes de entrar un poquito, recuerden que en serio, si tienen dudas me preguntan, ¿eh? No hay problema. Bien, antes de entrar un poco en lo que es, digamos, las causas de la surgencia y por qué pasan surgencias y demás, vamos a ver
qué herramientas tiene el pozo para prevenir estas urgencias, ¿sí? Es importante conocerlas. Y vamos a hablar un poco de las válvulas preventoras de surgencia, las BOP, ¿sí? BOP viene de las siglas en inglés de Blowout Preventer, ¿sí? Que significa, básicamente son preventoras de explosión. Se le llama blowout, es como una explosión en inglés, pero bueno, en castellano se conoce como surgencia, así que son las válvulas preventoras de surgencia. ¿Cuál es la función principal de todas las BOP? Todas las BOP cumplen la misma función, cerrar la boca de pozo, ¿sí? Hay distintos tipos de BOP porque hay distintas maneras de cerrar la boca de pozo, ¿bien? No es lo mismo cerrar la boca de pozo cuando tengo herramienta adentro que cuando no tengo herramienta adentro, si es decir, el pozo está vacío, ¿bien? No es lo mismo cerrar o que la válvula cierre sobre el cuerpo de la barra de sondeo y a que cierre sobre el cuerpo del, por ejemplo, vástago, que el vástago es cuadrado, no es lo mismo. O sea, ahora vamos a ver que existen distintas válvulas en función de cómo tenga el pozo en ese momento. Pero la función principal de todas las BOP es cerrar la boca de pozo. ¿Bien? Perfecto. La primera válvula preventora de surgencia, la primera BOP que vamos a ver es la BOP anular. Bien, recibe este nombre porque lo que a mí me permite es cerrar el anular de pozo, ¿sí? Fíjense, volviendo a esta imagen de las presiones, yo tengo una herramienta dentro del pozo y después tengo mi anular. Bueno, la BOP anular me permite cerrar, obviamente que no está a esa altura, perdón, está en la boca del pozo, me permite cerrar el espacio anular, ¿bien? Entonces, cuando el líquido quiera subir, no va a poder subir por el anular. Esa es la función que cumple una BOP anular, ¿sí? Bien, esta BOP anular, ya vamos a ver en qué lugar va puesta, ¿sí? Pero al igual que todas las BOP, es accionada mediante un sistema hidráulico, no tiene grandes complicaciones, es un sistema con aceite a alta presión, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la gran particularidad y qué es lo que destaca a esta BOP del resto? Es que esta BOP puede cerrar sobre cualquier tipo de geometría. Es decir, yo tengo el pozo y tengo el cuerpo de la barra de sondeo, listo, no hay problema, cierra sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Es decir, me tapa toda esta parte, el anular. Yo estoy perforando y justo tengo el vástago que es cuadrado. No importa, la BOP anular puede cerrar igual sobre esta geometría. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de tener el cuerpo de la barra de sondeo tengo la unión de la barra de sondeo, que es un poquito más grande? Que sería el pozo, la unión de la barra de sondeo. No hay problema, cierra sobre la unión de la barra de sondeo. Inclusive puede cerrar sobre el cuerpo de los portamechos, no hay problema. La BOP anular puede cerrar sobre cualquier tipo de geometría, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es una especie de... es una goma de 360 grados, como un O-ring. Imagínense un O-ring, es muy parecido, pero es una goma bastante grande, que cuando se le inyecta aceite, se desplazan unos pistones que me aprietan la goma y la goma se expande, ¿sí? Es decir, yo tengo este espacio con mi herramienta adentro y cuando le aplico presión a la BOP mediante el aceite se despliega una goma 360 grados, es decir, es como si yo apretara la goma y la goma se deforma y se pega contra el cuerpo de la herramienta que yo tenga en ese lugar en ese momento, ¿sí? Exacto, es como que, a ver, es como que se expande, sí, sí. Si bien es una expansión medio extraña porque no estoy agrandando el volumen digamos, de la goma. Yo el volumen de la goma sigue siendo el mismo, nada más que ahora en vez de ser gorda y chiquita, es finita y más ancha. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la he aplastado. ¿Sí? Es básicamente eso.
Es una goma de una resistencia importante, bastante grande. Entonces para activarse necesita mucha presión, ¿sí? Pero básicamente sí, es como dijo el compañero, se tiende a expandir, ¿sí? Es decir, yo la aprieto, se hace más chica en cuanto a altura, pero en ancho se hace más grande, tiende a abrirse de esta manera, ¿sí? Se expande. No sé si más o menos quedó claro, es medio complicado de explicar, pero no sé si más o menos quedó. Sí, sí, profe. Bien, bien. Esta BOP tiene, digamos, también una particularidad, y es que por más que yo no tenga herramienta, si yo expando lo suficiente la goma va a tocarse a sí misma en un momento, porque la goma tiene esta forma, ¿no? Es un cilindro. Entonces cuando yo lo aprieto, como que se expande y me cierra el espacio anular. Y ya va a llegar un momento en el que va a entrar en contacto, ¿sí? Y va a quedar todo goma. Es decir, que me podría cerrar el pozo si yo no tengo herramienta adentro. Aún así, no es lo recomendable. ¿Se puede usar para esto? Sí, se puede usar. ¿Es lo recomendable? Y no. ¿Por qué? Porque la goma le aplica una fuerza enorme y es muy probable que la goma sufra mucho y se termine rompiendo. Entonces, no es lo ideal. Para cerrar la boca de pozo, cuando no tengo herramienta, hay otra BOP, así que sería una locura ocupar esta, no tiene sentido. Y ahora vamos a pasar al segundo tipo de BOP, que son las BOP exclusas. Y de estas exclusas hay un montón de tipos. ¿Bien? ¿Qué es una exclusa? Básicamente una exclusa es como una compuerta. Bien, fíjense acá en el dibujito, esperen que cambie de color. Fíjense acá en el dibujo, yo tengo este brazo, que es un sistema hidráulico, y este brazo que es otro sistema hidráulico. Y estos sistemas tienen unos pistones. Los pistones se cierran y en el medio se juntan dos elementos que forman como una compuerta. Entonces, cuando se juntan, me cierran el pozo. Bien, fíjense acá, voy a aumentar un poquito la imagen. En este punto se puede ver que tenemos, allí donde estoy señalando con el mouse, no me permite dibujar, perdón, sí me permite dibujar. Ahora voy a dibujar. Bien. En este punto, ¿sí? Es donde tengo el cabezal de mi exclusa, ¿sí? de mi compuerta. Y fíjense, acá está el pistón de la compuerta, ¿no? Que me desplaza este elemento que se encuentra con el mismo elemento que este, pero que del otro lado, digamos. Entonces esto me permite cerrar el pozo. ¿Bien? Es como una compuerta, es literal una compuerta, es una válvula en realidad. No tiene grandes complicaciones. ¿Cuál es la ventaja de la válvula a exclusa, de la BOP exclusa? Es que estos cabezales de los que estábamos hablando, ¿sí? Estos cabezales que les mencioné, este cabezal de por acá, que les estaba hablando, yo lo puedo cambiar. Tiene distintos tipos de cabezales que son los que ven acá, miren, estos que están acá. Tenemos el blind ram, o se llama, básicamente es un cabezal ciego, ¿sí? Es un cabezal que tiene esta forma, miren. Uno de cada lado, ¿sí? Este se ocupa para cuando tengo el pozo sin herramienta, fácil, ¿sí? Son dos placas de acero que se juntan y me tapan el interior del pozo, y ya está, ¿sí? A esta blind, a este cierre total que se le llama, últimamente se le ha empezado a agregar una cuchilla como la que ven acá abajo, fíjense, es esta que está acá. Son estos dos elementos, uno de cada lado, bien, que en cierta manera es similar a la cierre total, pero al tener esa cuchilla cumple otra función. Yo puedo cerrar el pozo sin herramienta, pero en caso de tener una herramienta, pasa esto, miren lo que ven acá en el dibujo. Es decir, las cuchillas me cortan la herramienta a la mitad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué quisiera yo cortar una herramienta a la mitad? Es porque en estos casos se puede ocupar la de cuchillas cuando las urgencias se ha descontrolado tanto
que lo único que me queda es cerrar el pozo en su totalidad para evitar cualquier tipo de problema. Entonces, como extrema urgencia, o sea, caso de extrema urgencia, puedo aplicar este método. Y sí, rompo la herramienta y todo lo que tengo colgado se va al fondo del pozo. Pero bueno, evito un desastre mayor, ¿sí? Para las personas que hayan visto la película Horizonte Profundo, esta plataforma ahí en el Golfo de México que les pasó mal, ellos intentan cerrar el pozo con la BOP común, no funciona, ven que la presión del pozo es muy grande, así que deciden ocupar la BOP a cuchillas, por ejemplo, que lo que me hace es cerrar el pozo con herramienta adentro y la corta. ¿Cuál fue el problema de la Deepwater Horizon? Que estaba medio cruzada en la torre ya de perforación, entonces el corte lo realiza mal la BOP y no alcanza a cortar la herramienta, sino que la dobla directamente y no puede cerrar el pozo. Eso fue un problema, ¿no? Pero bueno, la idea es que corte la herramienta. Así que las cuchillas tienen que estar afiladas y demás. ¿Bien? Y en caso de no ocuparla para romper herramientas, si yo no tengo herramienta dentro del pozo, puedo cerrar el pozo en su totalidad sin ningún tipo de problema. Fíjense, porque esta parte que vemos acá, ¿sí? Esta parte que vemos acá está diseñada para que encaje esta parte justamente. Y esta parte de acá abajo encaja en la parte de abajo justamente de la otra. ¿Bien? Es eso, o sea, si lo vemos de costado, están diseñadas de esta manera, ¿no? Disculpe. Está diseñada de esta manera y la otra está diseñada al revés. Entonces, de esa manera, y acá, obviamente, cada una tiene un filo que me ayuda a cortar la herramienta en ese punto. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe, hasta ahora bien. Bien, buenísimo. Todo bien. Bien. Y otro de los cabezales que presenta esta BOP exclusa, ¿sí? Es la anular de exclusa. ¿Sí? Es decir, en vez de tener estos elementos completamente ciegos, es decir, que me cierran el pozo en su totalidad, tengo elementos con esta forma. Miren, la voy a dibujar con verde. Tengo elementos que tienen esta forma, ¿sí? Que al cerrar tienen en su parte interna un hueco en donde calza justo el cuerpo de la barra de sondeo. Fíjense lo que le dije. ¿Se acuerdan la anular anterior? Cerrada sobre cualquier tipo de geometría. Bien. Esta no. Esta cierra solamente en el cuerpo de la barra de sondeo. Estos serían... Pero voy a cambiar el color, porque no se ven. Estas básicamente serían las BOP de pipe o la BOP anular exclusa. Fíjense la RAM. Fíjense que tiene un hueco en la parte interna, ¿no? Eso es porque permite cerrar sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Si yo quisiera cerrar sobre el portamechas, entonces, ¿cómo hago? Bueno, con esta no se puede, a menos que tenga el cabezal puesto para cerrar sobre los portamechas. Pero, si cierro sobre los portamechas, no puedo cerrar sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Entonces hay que ver ahí qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que utilizar. ¿Qué pasa cuando estoy entubando, por ejemplo? ¿Cómo hago para poner una BOP de casing? Bueno, para el caso de cuando estoy entubando, se suele ocupar la anular anterior porque podría cerrar sobre el cuerpo del casing. ¿Bien? Por ejemplo. Disculpe. Esto es simplemente una BOP exclusa. Es similar a la anterior. En realidad no es tan similar, es bastante distinta porque presenta estas compuertas y que, digamos, yo las puedo utilizar cambiándole los cabezales, y al cambiarle el cabezal puedo, sí, cambiar distintas geometrías, pero es solamente útil para un tipo de geometría a la vez. ¿Alguna duda al respecto de esto?
Una consulta, profe. ¿Cómo no? ¿Las BOP cómo hacen? O sea, ¿son todas diferentes y se ocupan en diferentes tipos de trabajo o es una sola completa? Bien, miren, para darle un adelanto, así está armada una BOP en superficie. Fíjense que colocamos un montón de BOPs, ¿sí? Nada más que se le llama BOP a todo el conjunto, pero tenemos, por lo general, dos esclusa anular, una ciega y una anular. ¿Bien? Esa es más o menos la configuración por lo general. ¿Sí? Esto ya se los voy a explicar bien ahora, un poquito más adelante, pero se utilizan bastantes. ¿Bien? No sé si esa era la pregunta. Profe, se aplican todas y en caso de necesitar cada una ya están listas para hacerlo. Exactamente, a ver, la idea Se es esta. aplican por partes. Exactamente, la idea es esta. Yo instalo todas, ¿bien? Y veo si el pozo está surgiendo y si tengo herramienta dentro y qué tipo de herramienta tengo dentro, o si no la tengo la herramienta dentro, es la que ocupo, digamos. Pero tengo que tener todas instaladas. Porque imagínense que yo solamente tengo la ciega de esta y nada más. Y el pozo surge cuando tengo 1000 metros de herramienta dentro. No me da tiempo a sacar los 1000 metros de herramienta dentro. Pero si cierro, voy a romper la herramienta, porque es la única BOP que tengo. Entonces sí o sí tengo que tener instalada una BOP anular para que cierren el cuerpo de la barra de sondeo. Pero se presenta otro problema. ¿Qué pasa si ahora estoy perforando y justo me encuentra la surgencia con el vástago en la altura de la BOP en vez de la barra de sondeo? Bueno, voy a poder ocupar la BOP exclusa anular, pero en realidad no, porque el vástago es cuadrado. Y la forma que posee esto es circular. ¿Se entiende? Fíjense, acá es circular. Ah, no se ve, disculpe. Es circular. Entonces no voy a cerrar el pozo, así que sí o sí tengo que tener instalada la BOP anular anterior. Digamos, esta. ¿Eh? Así que por precaución se instalan todas. Después, si las ocupo o no, es otro tema. Pero sí o sí tienen que estar todas instaladas por las dudas. Profe, en el caso de la cuchilla esa que corta la barra de sondeo, Sí. eso es para emergencia, ¿no? Cuando ya el pozo ya se vino ya y no hay forma de pararlo. Exactamente. Lo que yo hago por lo general es, supongamos, tengo herramienta dentro del pozo. Cierro la BOP exclusa. Bien. Veo que la presión es altísima. Puedo cerrar la BOP anular. Si veo que no está funcionando, y corto. No me queda otra. Bien. En el caso, les voy a explicar el caso más o menos del horizonte profundo. Les recuerdo, si no la han visto la película, veanla, está muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Ellos intentan cerrar las otras BOP y tienen un corte de energía, ¿sí? Los generadores de emergencia no funcionan. Entonces, no pueden ocupar las otras BOP y la única que les queda disponible también es la BOP de cuchillas, que es esta que corta la herramienta. El jefe del pozo no quería cortar, digamos, este sistema. O sea, no quería cortar la sarta. El problema es que la plataforma se empieza a ir porque como pierde corriente, el sistema de posicionamiento global no funciona y se la empieza a llevar la marea, digamos, a la plataforma. Y se empieza a doblar todo el pozo. Entonces, para evitar un problema mayor, tuvieron que ocupar la de cuchillas para tratar de cortarla. Cosa que no funcionó porque ya estaba muy cruzada la sarta y cuando la BOP acciona cruzada y no la puede cortar. Un desastre, obviamente. Pero bien, se ocupan esos casos, por ejemplo, casos de extrema urgencia en donde no me queda otra más que romper todo lo que yo he perforado. O sea, rompo la sarta. Y sí, la sarta se va al fondo del pozo y después veré cómo la recupero. Pero la idea es controlar las urgencias de la mejor manera posible, ¿sí? Ah, sí. ¿Puedo recuperar la zarza de perforación, profe? Después se puede recuperar, sí. En este curso no lo vemos, pero existe algo que se llama pesca. Es una maniobra que se realiza durante la perforación en casos en donde yo he perdido sartas, porque a veces también se puede romper la sarta de manera accidental. Obviamente como todo está colgado, si se rompe, cae al fondo del pozo. Yo no puedo seguir perforando si tengo algo en el fondo del pozo.
¿bien? Así que lo que tengo que hacer es ir y recuperarlo mediante una pesca. Se utilizan unas herramientas especiales que me ayudan a retirar las herramientas del fondo del pozo. ¿Bien? Pero sí, se puede pescar, por supuesto, se puede pescar. Eh, Disculpe, justo se cortó. Bien, les estaba contando que sí, las herramientas cuando caen al fondo del pozo se pueden recuperar nuevamente, ¿sí? Mediante un sistema de pesca se ocupan unas herramientas especiales que envuelven al cuerpo de la barra, ¿sí? Se suele, digamos, rectificar esta zona antes, porque pescar esto es medio difícil, así que se rectifica hasta un lugar en donde la barra ya tenga la forma ideal del cuerpo de la barra de sondeo. eh, Se bajan unas herramientas, se pescan, ¿sí? Pero sí se puede hacer, se puede pescar sin ningún tipo de problema. Perfecto. Te hago una pregunta. Sí, sí. ¿Estas válvulas se instalan durante la fase de cementación? Bien, buena pregunta. Sí, tal cual. ¿Sí? Yo perforo, entubo y cemento, y mientras el cemento está fraguando se suele armar la boca de pozo. ¿Bien? Eh, ¿Se acuerdan que nosotros teníamos cañería guía? ¿Sí? Perforábamos la guía, entubábamos la guía y cementábamos la guía. Una vez cementada la guía, se suele armar el cabezal de pozo y encima del cabezal se arma la BOP. ¿Bien? Después perforo intermedia, por ejemplo, la entubo y la cemento, y mientras el cemento está fraguando, lo que se suele hacer es, se desarma la BOP, se arma el colgador de la cañería intermedia y demás, y encima de este se vuelve a montar la BOP, y así sucesivamente, sí. Sí, muy buena pregunta, es durante la cementación, perfecto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque al estar el cemento fraguando ahí y al tener una serie de tapones que me evitan que el cemento suba, ya está, ya de esa manera el pozo ya se encuentra controlado, así que puedo desarmarlo, bien, para digamos, montar la BOP. Lo ideal es dejar que el cemento ya haya fraguado un poco, bien, que el cemento no esté líquido, o sea, no es que termino la maniobra y digo, bueno, armar la BOP, no, se suele esperar un poco para que el cemento esté un poco más seco, digamos, y me brinde una mayor protección. En los casos en donde ocupo zapatos guía nomás, o sea, que no ocupo zapatos flotadores, eh, es decir, que yo necesito mantener el pozo con una presión determinada, yo no puedo armar la BOP hasta que no termina de fraguar todo el cemento. Pero bueno, se arma después de la cementación, digamos. Sí, buena pregunta. Perfecto, perfecto. Entendido. ¿Alguna Gracias. otra duda? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver el manifold de surgencia. Ahora ya les voy a explicar bien qué es, digamos, el manifold de surgencias, pero básicamente es un elemento que va conectado a las BOP y que no sirve para cerrar el pozo, sino que sirve para poder controlarlo una vez que yo lo cerré, ¿sí? Porque, a ver, si yo tengo una surgencia, es decir, que el pozo se me viene, yo lo cierro el pozo, pero no lo puedo dejar así, porque básicamente no he solucionado nada, solamente he
detenido el problema, pero si ahora el pozo nuevo surge, o sea, ahora tengo que volverlo a las condiciones normales al pozo. Para hacer eso existe el manifold de surgencia. El manifold, como cualquier manifold, es básicamente un sistema de cañerías y válvulas, ¿sí? Muchas cañerías y muchas válvulas, que en este caso me van a permitir controlar las urgencias, y vamos a ver cómo. Al igual que las BOP, funciona mediante el sistema hidráulico de inyección de aceite y se conecta al pozo mediante el drilling spool, que es esto que ven acá abajo, este nombrecito, digamos, drilling spool, ¿sí? Esto que ven acá es un manifold de surgencia. En primer lugar, tenemos el drilling spool. Esto va conectado a la BOP, es decir, yo tengo una BOP por abajo y tengo el resto de las BOP por arriba, ¿sí? Si se fijan en la imagen que les mostré hace ratito, este es el drilling spool y yo tengo una BOP abajo y todas las otras BOP por encima. ¿Sí? Bien. Esto que ven acá al costadito, que es un conjunto de cañerías y válvulas, es justamente el manifold de surgencias. El manifold de surgencias tiene una función bastante importante, y es que cuando mi pozo está cerrado, yo puedo sacar e introducir lodo mediante este sistema. ¿Sí? A ver, el lodo lo introduzco por la directa, digamos. Yo tengo las cañerías por acá que pasan, entonces yo el lodo lo inyecto por directa. Pero ahora el lodo no vuelve por el anular y sale por la pipa de salida lateral, ¿se acuerdan? Ese caño que salía del sistema de circulación, porque el pozo está cortado ahí, o sea, el pozo está cerrado. Entonces ahora el lodo saldría por el sistema del manifold de surgencias. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente, yo al controlar los niveles de apertura de estas válvulas, puedo controlar básicamente la presión en el fondo del pozo. Miren, ¿cómo funciona? Voy a tratar de hacer una esquemita. Sí, como no, digo. Ese sería como el arbolito, ¿no? ¿Vendría a ser o no? No es como el arbolito, no. El arbolito de Navidad se ocupa para la producción. ¿Bien? Tiene, No sería como que vas alivianando de a sí, poquito la presión del sí, pozo. básicamente sirve para eso, es tal cual, ¿sí? Sirve para eso, para ir alivianando de a poco la presión. Ahora les explico cómo funciona. Volviendo al tema del arbolito, el principio de funcionamiento es básicamente el mismo, es generar una contrapresión que en el fondo del pozo se vea como una presión artificial, digamos. Pero no es lo mismo. El arbolito de Navidad se ocupa para producción y esto se ocupa para los casos en donde yo tengo surgencia. Miren, ¿cómo funciona? El lodo se inyecta por acá, ¿bien? Llega al fondo del pozo, sube por el anular, y una vez que sube por el anular, sale por el manifold de surgencias, ¿sí? También se llama choke manifold, eso lo dice choke, acá. Bien, yo al regular con las válvulas, la salida, genero una contrapresión, que en el fondo se ve traducido como un aumento de presión. Entonces yo al ir sacando el fluido lentamente, voy a ir abriendo la válvula de a poquito, y eso me mantiene una presión constante acá abajo, que tiene que ser mayor que la presión de formación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al ser mayor que la presión de formación, yo no dejo que la roca me entregue fluido, es decir, he cortado la surgencia. Yo saco todo el lodo, inyecto lodo nuevo con mayor densidad y listo. Se soluciona el problema. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo a esto lo hiciera sin el control de la presión en el fondo? Bueno, yo inyecto el fluido nuevo, ¿sí? Y voy sacando el anterior, o sea, el viejo, que está todo contaminado con petróleo. Pero si no mantengo la presión en el fondo constante y por encima la presión de la roca me va a seguir entregando fluido. ¿Bien? Entonces, el cambio de fluido que estoy haciendo es una mentira, porque no sirve para nada. Porque yo digo, listo, ya cambié el fluido, voy a abrir el pozo y me va a surgir igual.
¿Por qué? Y porque ya viene todo contaminado con lodo, con petróleo, perdón. ¿Bien? Entonces, como dijo el compañero, sí, tal cual. Básicamente lo acompaño al sistema, a ese cambio de fluido lo voy acompañando levemente con una apertura. ¿Bien? Al final de esta unidad vamos a ver cómo son los métodos. Exactamente, yo lo voy despresurizando de a poco, sí, sí, básicamente es eso. ¿Bien? Igual, aún así, es una despresurización media extraña porque si bien yo voy abriendo la válvula, la presión en el fondo siempre va a ser la misma. Entonces mucho no se despresuriza. Pero si yo no fuese abriendo la válvula, al inyectarle un lodo de mayor densidad, esta presión tendría a aumentar. ¿Sí? La idea es que no aumente, la idea es que se mantenga constante, pero por encima de la presión de formación. ¿Por qué no quiero que aumente todo el tiempo? Porque puede llegar a la presión de fractura y me va a romper la roca y la voy a, disculpe la palabra, me la voy a cagar. No, no. Definitivamente todo el trabajo que hice fue en vano porque al final no sirve para nada. ¿Bien? Entonces sí, es una despresurización, pero la presión de fondo siempre es la misma porque al irle inyectando un lodo de mayor densidad, trato de equiparar ese aumento de la columna de fluido con las aperturas de válvula. Como les mencionaba, al final de esta unidad vamos a ver los métodos de control y ahogue de pozo, pero los vamos a ver de manera muy superficial. ¿Por qué? Porque podríamos estar 3 clases explicando los gráficos que deben llevarse a cabo, con las variaciones de las presiones y demás. Entonces no queremos entrar adentro del cursado, todos los profesores no queremos entrar mucho en detalle, ¿sí? Porque es un poco complejo el tema de los gráficos, pero el principio de funcionamiento básicamente es ese, ¿no? Con unas válvulas, como les dije hace ratito, yo controlo la presión del fondo y la idea es que esta presión permanezca constante mientras yo estoy cambiando de lodo. ¿Cómo? Y con una apertura constante de las válvulas. Como dijo el compañero, es una despresurización constante. ¿Sí? ¿Quedó claro alguna duda al respecto? Ahora todo bien. Bien, bien. Fíjense que el drilling spool, esta conexión que tiene este sistema de control con la boca de pozo, digamos, no solamente tiene una línea que tiene el manifold, sino que también tiene esto, que se llama kill line. ¿Para qué sirve esto? Esta línea sirve para inyectar lodo a alta presión cuando no tengo herramienta dentro del pozo. Fíjense que todo lo que les expliqué hace ratito sirve siempre y cuando yo tenga una herramienta dentro del pozo, que sería esta. Pero si yo no tengo herramienta, no puedo hacer circular el lodo. Entonces la única manera de ahogar el pozo cuando no tengo herramienta es con la kill line, que básicamente se conecta un manguerote de alta presión y le inyecto lodo a alta presión y que sea lo que Dios quiera. O sea, siempre es conveniente que una surgencia nos encuentre con herramienta dentro del pozo y no con el pozo sin herramienta porque es muy complicado controlarla después. Aún así, está la kill line para eso. ¿Bien? ¿Y el choke line qué significa? Choke line es la línea a la que está conectada el manifold de surgencias. Nada más que yo le digo manifold de surgencias, pero en inglés se conoce como choke manifold. Así que es lo mismo. ¿Bien? Yo me acuerdo, choke, eso a un pozo, me acuerdo. Sí, a ver, los pozos, sí o sí, el pozo de perforación necesita un choke line, o sea, necesita un drilling spool, y de ese drilling spool sale un choke line y una kill line. La kill line es para ahogar el pozo cuando no tengo herramienta y la choke line es para ahogar y controlar el pozo cuando sí tengo herramienta. Y la choke line se conecta al choke manifold o manifold de surgencia. Bien, como ustedes le quieran llamar, es lo mismo. ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe, Genial, espectacular. genial. Bueno, y ahora vamos a ver como última herramienta dentro del pozo, para ya entrar un poquito en el detalle de cómo está armada la boca de pozo y qué es lo que tengo que hacer cuando tengo surgencia.
Vamos a ver el acumulador de presión. El acumulador de presión, como su nombre lo dice, me ayuda a acumular presión. ¿Bien? Es decir, es un sistema que me mantiene el aceite a alta presión. ¿Sí? Entonces yo cuando abro válvulas, ese aceite se dirige tanto hacia el shock manifold o al manifold de surgencias, como también a las distintas válvulas o VOP. ¿Bien? Todos estos sistemas funcionan con aceite a alta presión. El tema es, ¿por qué utilizo un acumulador de presión y no ocupo bombas directamente para bombear el aceite a alta presión? Hay algo muy particular con respecto a las urgencias. Cuando yo tengo una urgencia, es muy probable, pero muy probable, o sea, 80% de probabilidades de que pase, por ejemplo, de que en la superficie ya haya gas presente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el gas suele subir mucho más rápido que el petróleo, entonces el gas es liberado y está, digamos, en el ambiente de la boca de pozo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una surgencia, este gas, como digo, se presenta en una alta cantidad. ¿Sí? Tengo mucha cantidad de gas. Este gas suele meterse en los motores, acelera los motores. Estos motores, obviamente estoy hablando de los motores de los generadores eléctricos, ¿no? Pero son motores a combustión por lo general. Entonces estos motores se aceleran, al acelerarse generan muchas chispas, y estas chispas, cuando están rodeadas de gas, bueno, ya sabemos que el resultado no es muy bueno, ¿sí? Puede generar muchas explosiones. Entonces, cuando hay una surgencia, lo ideal es apagar todos los motores de los generadores. Por ende, me quedo sin corriente. Y si me quedo sin corriente, ¿cómo funcionan las bombas de inyección de aceite? Para evitar estos inconvenientes, yo tengo el aceite con una presión ya acumulada. Entonces no me hace falta el motor eléctrico en el momento de la urgencia. ¿Bien? Porque el aceite ya está a alta presión. Lo único que tengo que hacer es liberarla. Libero la presión, libero el aceite, perdón, y el aceite con alta presión va hacia la válvula y me ayuda a cerrarla. ¿Bien? ¿Qué es un acumulador? Esto que están viendo en la imagen, ¿sí? Es un sistema de botellones. ¿Bien? Los botellones son a ver, cuando digo botellones hablo como si fueran garrafas, ¿no? Son básicamente garrafas finas y largas, como las que ven acá. ¿Bien? Son estas que ven acá. Estas garrafas o estos botellones son los que almacenan el aceite a alta presión. Obviamente que para almacenarlo tuve que meter el aceite a estos botellones con una bomba de alta presión. Esto sí es eléctrico, por supuesto. Pero la idea es que la bomba no funcione durante las urgencias, sino que funcione antes para llenarme de presión el sistema. Nada más. ¿Cómo funciona el tema de los botellones? Los botellones están repletos de un gas inerte que puede ser nitrógeno por lo general, ¿sí? Puede ser otros tipos de gases como helio y estas cosas, ¿sí? Pero el nitrógeno es el más utilizado. Entonces, perdón. Este sistema está repleto, entonces, como dije, de nitrógeno. Y el botellón tiene un fuelle. El fuelle es básicamente una membrana que me divide el nitrógeno de un espacio vacío que yo tengo debajo. ¿Sí? Entonces, ahora la bomba del sistema me inyecta el aceite, me inyecta todo el aceite, y este aceite va a hacer que el fuelle se desplace hasta acá, por ejemplo. Entonces todo el gas nitrógeno ha quedado comprimido en este lugar, con una altísima presión. Ahora acá yo cierro la válvula de ingreso de aceite. ¿De qué presión más o menos estamos hablando, profe? Mire, el valor de la presión no la tengo muy a mano, realmente no sé, pero suelen ser bastantes PSI, bastantes, ¿sí? O sea, la idea es, si ustedes se pusieran enfrente de un chorro de aceite de estos, es muy probable que les haga un agujero en el pecho. Así que son bastantes PSI, ¿sí?
deben rondar las 100 PSI, un poco más, ¿sí? Bastante. Te corta como una manteca, Sí, tal te cual. engancha. Sí. Sí, es más, para trabajar en los sistemas de alta presión de los acumuladores y demás, se les exige a la gente que va a trabajar en estas zonas que hayan realizado antes una serie de cursos especiales para trabajar con altas presiones, ¿sí? Que es lo que se conoce como el curso de control de pozo. Si no han realizado este curso, ustedes tienen que estar alejados de estas zonas de alta presión. No se puede trabajar. O sea que no cualquiera maneja esa Exactamente, sí, herramienta. no. El operario que se dedica a manejar este sistema de control de presiones es un operario certificado, ¿sí? Suele ser único en su rango. Bien. Bien, las presiones, como dije, son altas, realmente altas. Entonces, el sistema queda ahí con la presión, digamos, el gas se comprime, el fuelle se desplazó hacia arriba, y ahora cierro la válvula y me mantiene todo ese aceite allá adentro con el gas a alta presión. ¿Cuándo ocupo yo el acumulador de presión o cómo lo ocupo? Simple, ahora la válvula que había cerrado la puedo abrir. Entonces al abrirla, ese gas libera toda esa presión, el fuelle baja nuevamente y me libera el aceite con la presión que me está brindando el gas. Es muy simple. Eso es un acumulador de presión. ¿Ven? Como propulsión, digámoslo, Exactamente. como Es como si lo por una propulsara. bala. Es más o menos el mismo principio de funcionamiento que el de una bala. Sí, tal cual. ¿Sí? Para fines prácticos es más o menos lo mismo. ¿Sí? Básicamente es esta presión que me está entregando el gas y me expulsa el aceite, como usted dijo, me lo propulsa, ¿sí? me lo larga fuera del sistema. ¿Bien? A la presión que me está entregando el gas. ¿Sí? El gas me entrega totalmente toda su presión. Bien. Fíjense que el sistema no tiene un botellón, sino que tiene bastantes. El que estamos viendo acá arriba tiene 8 botellones, ¿sí? Y por norma API tendría que funcionar el 75% de esos botellones. Es decir, que puede haber un botellón roto o un botellón defectuoso, pero el sistema podría funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Bien? 75%, es decir, que creo que máximo 3 botellones no pueden andar. Si ya me andan, es más, creo que son 2. Si ya me andan, si ya hay 4 que no me están funcionando bien, listo, el sistema no funciona, tengo que llamar y pedir otro acumulador de presión. ¿Bien? ¿Se utiliza mucho, profe, más o menos el acumulador de herramienta? No. Y no, a ver, esto se utiliza en caso de extrema urgencia. En los pozos en los que he estado yo, eh, creo que de todos los pozos, que han sido bastantes, alrededor de 20 años, ninguno ha ocupado nunca el sistema de surgencia ni el sistema de acumulación de presión. No. ¿Por qué? Porque está destinado exclusivamente a la BOP y al manifold de surgencia o al shock manifold. Si no tengo que ocupar su sistema, el acumulador no lo ocupo. Pero tiene que estar por las dudas. O sea, no, es lo mismo. O sea, yo no puedo ir a un pozo y decir, nada, acá no me hace falta el acumulador. Y si justo hay una surgencia y no lo tengo, estoy en el horno. Entonces sí o sí necesito tenerlo por las dudas. ¿Bien? Obviamente que hay acumuladores más chicos, hay acumuladores de 4 botellones, hay acumuladores de 8, hay acumuladores de 12 botellones. ¿De qué depende esto? Y básicamente de las presiones que maneja el sistema. Si tengo un pozo muy profundo, es muy probable que las BOP sean muy grandes y necesiten muchas presiones, o sea, aceite a muy alta presión para activarse. Entonces necesito un acumulador más grande. Esto depende básicamente de las profundidades de pozo. Bueno, es como hemos estado viendo durante todas las unidades de perforación. Mientras más grande el pozo, más grande todo lo que yo tengo en superficie. Eso es casi de sentido común, digamos. Bien. Fíjense acá un dato curioso del acumulador, es que la presión que me mantiene el gas me debe permitir 3 aperturas de BOP y 4 cierres. ¿Por qué siempre un cierre más? Por las dudas. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Imagínense que yo tuviese 3 aperturas y 3 cierres, ¿sí? Entonces yo cierro, abro, tengo 1,
cierro, abro, tengo 2, cierro y abro. Bien, listo. Y se me acabó la presión y justo tengo una surgencia más grande. No puedo cerrar el pozo. Entonces siempre es conveniente tener un cierre adicional. No importa que me quede sin presión cuando el pozo está cerrado, porque ya está cerrado. ¿Bien? El problema es cuando me quedo sin presión con el pozo abierto y no lo puedo cerrar, en caso de urgencia. Ahí estoy en un problema. ¿Bien? Por eso siempre es un cierre más. 4 cierres y 3 aperturas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, buenísimo. Yo, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, no, miren, vamos a ver esto y después vamos a empezar a entrar un poquito ya en lo que es urgencia, básicamente hablando de las causas de las urgencias y demás, pero primero les quiero explicar un poquito cómo se arma la boca de pozo. Bien, o sea, la boca de pozo hablando de las BOP, ¿no? Fíjense. En primer lugar, se suele colocar una BOP exclusa anular, luego el drilling spool, luego la BOP, otra BOP exclusa anular, luego la ciega y por último la anular. El anular, esta que expliqué primero, siempre va puesta encima de todas las demás. ¿Sí? Es más, está diseñada, fíjense, a ver si les puedo mostrar la imagen. Fíjense que está diseñada básicamente para que encima de esta no entra nada más. No se puede acoplar ninguna BOP, es la última que se coloca. Bien. ¿Esta es siempre la configuración que se le da a la boca de pozo? No. Hay algunos casos en los que la gente de pozo, para los pozos poco profundos, por ejemplo, esta no la pone directamente. Pone en la cabeza de pozo, en el colgador, que sería este, pone el drilling spool y después todo por encima. ¿Bien? Pero tienen que tener este orden, siempre. ¿Por qué? Ahora les comento una situación, miren. Las BOP exclusa, estas que se acuerdan que les dije que eran como con puertas y demás, tienen la particularidad de que yo puedo cambiar durante la operación de perforación el cabezal de la válvula, digamos, ¿sí? Así que yo si tengo una BOP ciega y necesito otra BOP anular, puedo cambiarle el cabezal, no tengo problema. El tema es que, miren, voy a limpiar un poquito para poder explicarles esto. Supongamos en primer lugar que esta de acá abajo yo no la tengo, ¿sí? Esta no está. Y estas dos las he cambiado, es decir, voy a tachar, acá tengo la ciega, le voy a poner B de blind, de ciego, y acá arriba tengo la pipe o anular de exclusión. ¿Bien? ¿Qué pasa? Supongamos que el pozo está en surgencia. Esta no la tengo, así que la primera que tendría que cerrar es esta sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Genial. Y me doy cuenta que el cabezal no cierra bien. No me cierra bien. Entonces decido, bueno, voy a cambiarle el cabezal a la ciega, le voy a poner otra BOP, digamos, otro cabezal para una barra de sondeo que ajuste perfecto. Entonces, disculpen. Entonces, intento abrir esta, pero no la puedo abrir. ¿Por qué? Porque el pozo tiene alta presión hasta este lugar. De acá para arriba no, porque está cerrada la BOP. Bien. Entonces yo no le puedo cambiar el cabezal. Ya está, estoy en el horno. Lo único que me queda por hacer es cerrar esta. Y si me cierra mal, estoy en el horno, no puedo hacer el cambio. Fíjense qué pasa si ahora estamos al revés, ¿sí? Nuevamente, esta no la tengo, pero ahora estamos en el orden correcto, así que cierro esta primero.
me cerró mal, bueno, a esta ciega sí le puedo cambiar el cabezal, porque la alta presión llega solamente hasta acá. Entonces ahora a esta le puedo cambiar el cabezal, y si esta no me sirve, no importa, la abro y cierro esta que está acá arriba, ¿no? Bueno, al revés, cierro esta primero y después abro la otra. Entonces el sistema va a ir hasta acá. Si ya cierra mal, bueno, me queda la anular, pero tengo tres alternativas. ¿Qué pasa en el caso en el que sí tenga esta de acá abajo? Bien. Me es indistinto el orden de estas dos, me da lo mismo, realmente. ¿Por qué? Y porque la primera que voy a cerrar va a ser esta de acá abajo, entonces la alta presión llegaría hasta acá. Así que la ciega, sí la puedo cambiar, no hay problema, mientras esta esté cerrada. Por más que esté ahí o por más que esté acá abajo, da lo mismo. ¿Se entendió más o menos la configuración? ¿Cómo? Si está un poco más abajo, ¿Cómo si está un poco más abajo? claro, o sea, si está de la BOP, puedo cerrar la BOP y cambiar la válvula de la que sigue. ¿No se puede hacer esa o tenés que hacer la siguiente? Eso es lo que me explico, ¿no? Mire, si yo tengo la de abajo, no hace falta que cambie esta porque ya es BOP pipe, por ejemplo. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces, acá, no me cerró bien, cierro con la otra. No me cerró bien, bueno, ahora sí puedo copiar esta. No me cerró bien y me queda anular, digamos. Aún así, siempre es conveniente que la BOP ciega esté por encima de la BOP de pipe. Porque si está por abajo, yo no le podría cambiar el cabezal si la otra me cierra mal. ¿Se entiende? Claro. ¿Cómo funciona el sistema? Porque si está de abajo, me cierra justo arriba, esa válvula ahora está repleta de fluido a alta presión. Entonces, no lo puedo abrir y cambiar, porque si lo abro va a saltar lodo para todos lados con petróleo, va a ser un desastre. Entonces no la puedo abrir al sistema. Ya está, ya quedó cerrada ahí. No me queda otra. Por eso las BOP ciegas siempre están arriba de todas, y bueno, y por encima de esta la anular. Pero las BOP ciegas son las últimas que se colocan, digamos. Ha habido casos, profe, que las BOP fallen y no sirva ninguna y se produzca las urgencias. Y supongo que sí. De los casos, a ver, de los pozos con surgencia que yo he conocido por profesores y por, digamos, experiencias de campo que he sentido nombrar, la mayoría de las veces han funcionado bien. A ver, yo tengo 4 BOP acá. Sería una locura que las 4 no me funcionaran. ¿Me entiendes? Claro. Es una operación. A ver, tendría que tener mucha mala suerte para que las 4 no me funcionen, o no mala suerte. La BOP, antes de ir al pozo, recibe una revisión. Se revisa el sistema hidráulico, se revisa a ver si cierra bien, si todo. Para ir a un pozo, la BOP tiene que estar certificada y firmada de que está funcionando bien. ¿Se entiende? Si funciona mal, Control de calidad, algo así. exactamente, sí, se le hace control de calidad, por supuesto, por supuesto. Si está funcionando mal, ha habido un problema en el control. Definitivamente. Debe estar certificada también, ¿no? Sí. ¿Cómo? También está certificada la BOP. Sí, por supuesto, sí. Tiene que estar certificada la BOP por las normas API. La gente que realiza el chequeo y el control de calidad también tiene que tener certificación API, etcétera. Sí. Bien, ¿alguna otra duda antes que sigamos? Por ahora no, profe. Bien. Perfecto. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito ya de lo que es una surgencia, cómo se provoca, qué es lo que pasa cuando se provoca, etcétera. Bien. En primer lugar vamos a hablar de el influjo. ¿Sí? Surgencia no significa que yo tenga, digamos,
¿cómo decirlo?, que yo tenga ingreso de fluido al pozo. Eso no es una surgencia, eso es una potencial surgencia. Eso se llama influjo. Se le dice influjo entonces al ingreso. Si yo tengo el pozo, tengo mi roca. Cuando la roca me aporta líquido al pozo, eso es un influjo. Bien. ¿Qué es una surgencia? Básicamente es un influjo descontrolado. Es decir, cuando la formación me entrega mucho fluido y yo veo que me sigue entregando fluido y que mi lodo sale altamente contaminado, bueno, ahí estoy en una surgencia, ahí estoy en un problema, y es que el pozo definitivamente me va a surgir. Es decir, la surgencia es cuando el influjo se descontrola y el fluido tiende a subir hacia la superficie nuevamente. Hay veces que tengo influjo y que el influjo es tan chico, ¿bien?, que no me genera una erupción, digamos, del pozo, no hace que el fluido salga hacia la superficie. Pero hay veces que el influjo es tan grande que se descontrola y en ese momento sí tengo salida del fluido hacia la superficie. Eso es una surgencia. ¿Sí? Esa es la diferencia básica. Bueno, vamos a hablar de algunas posibles causas, ¿sí? Las vamos a ver y vamos a tratar de explicarlas a cada una. Algunas posibles causas de la surgencia. En primer lugar, vamos a hablar de la falta de llenado del pozo. Fíjense, acá vamos a tener una ecuación que la vamos a analizar siempre, que es la ecuación de la presión hidrostática. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad del lodo por la altura de la columna de fluido. ¿Bien? Genial. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo una falta de llenado en el pozo? Cuando yo tengo falta de llenado, quiere decir que le he echado poco lodo al pozo. ¿Sí? Mi pozo es así de profundo y yo le he puesto esto de lodo. Quiere decir que he alterado la altura. Al disminuir la altura de la columna de fluido, me disminuye la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es básicamente la única que me permite controlar a mí la presión de formación mientras estoy perforando. Así que la falta de llenado en el pozo me altera exclusivamente la presión hidrostática. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poco con la extracción rápida de herramientas. La extracción rápida de herramientas a mí me provoca otras cosas. A ver, cuando yo saco herramienta muy rápido del pozo, básicamente genero un efecto de succión, es un efecto sopapa, digamos, para decirlo mal y pronto. Pero es un efecto de succión, ¿sí? Eso quiere decir que al retirar rápido herramienta, se genera vacío en el pozo y eso hace que la formación me entregue fluido, ¿sí? La formación tiende a entregarme fluido. ¿Bien? Es básicamente cuando yo hago una jeringa, es el mismo efecto, ¿sí? El efecto cuando yo estiro una jeringa es lo mismo, genero succión. Por eso la velocidad para poder retirar una herramienta tiene que ser en lo posible lenta, ¿bien? No tiene que ser muy rápida, porque mientras más rápida mejor, porque voy a retirar herramientas obviamente más rápido, son menos horas de trabajo, esto es genial. Pero tengo que tener en cuenta que puedo llegar a generar algún tipo de surgencia. Después el tema de las presiones anormales, esto ya básicamente no depende de nosotros. El tema de las presiones anormales es un efecto natural. Se llama presiones anormales a aquellas presiones que están por encima de las presiones que yo he considerado máximas, ¿sí? Supongamos que estoy perforando y digo, bueno, mi presión máxima era de 1000 psi, según lo que yo tengo por los lugares, por los otros pozos de la zona y demás, la presión máxima era de 1000 psi. Bueno, estoy perforando y me encuentro con una roca que tiene 2000 psi. Eso es una presión anormal, es una presión por encima de lo que yo consideraba máximo.
Lamentablemente, acá yo no tengo mucho que hacer, porque son formaciones de roca en las que, bueno, básicamente no contemplé esa presión y está, nada más. Esa es una de las posibles causas de surgencia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estas presiones son tan grandes que superan a la presión hidrostática sin ningún tipo de problema, entonces el pozo me termina surgiendo. Después, densidad insuficiente de lodo. Ahora he tocado esta parte de la ecuación de la presión hidrostática. Si yo disminuyo la densidad de lodo, como esto es una multiplicación, la presión hidrostática también tiende a disminuir, ¿sí? No es más complejo que eso. Simplemente esto. Y luego tenemos las pérdidas de circulación. ¿Qué significa? Hay veces que yo paso, o sea que el pozo, cuando estoy perforando, pasa por formaciones que presentan una permeabilidad muy alta. Entonces tienden a succionarme parte del lodo, ¿sí? Para que se den una idea. Al succionarme esta parte del lodo, yo pierdo columna de lodo, es decir, pierdo altura. Perdón, voy a borrar esto. Al perder altura, pasa lo mismo que pasaba en la falta de llenado del pozo. La altura disminuye, por ende la presión hidrostática también disminuye. ¿Bien? Básicamente esas serían algunas de las posibles causas de surgencia. Hay bastantes más. ¿Bien? Pero con estas 5 básicamente englobamos los problemas principales de algunas posibles causas de surgencia. ¿Alguna duda al respecto de las posibles causas? Profe, por el momento no. Tengo una duda. ¿Un sismo o terremoto podría ocasionar una surgencia? Miren, el caso de los sismos es muy probable que no. ¿Bien? A menos que el sismo genere una grieta muy grande en una de las rocas, esa grieta me absorba el lodo de perforación, yo pierda columna de fluido y, bueno, se entiende, ¿no? Básicamente estaría en una pérdida de circulación. Aún así, Tienen que pasar muchas. claro, es como que, exactamente, tiene que pasar muchas cosas para que se dé. Un sismo en sí no suele generar surgencias. Sí puede generarme algunos corrimientos en el pozo, algunos pequeños desmoronamientos, que me ocasionarían otros problemas, como pues, por ejemplo pescas, pero no una surgencia. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. No, era. Bien, entonces vamos a entrar un poco en algunos síntomas de la surgencia. A ver, porque hasta ahora les expliqué cómo era una surgencia, cuáles eran las causas de la surgencia, vimos todo el sistema de superficie para poder cerrar el pozo y controlar la surgencia, pero ¿cómo me doy cuenta que hay una surgencia? ¿Sí? Bien, porque el pozo, cuando hay surgencia, presenta una serie de síntomas. Es básicamente como cuando una persona está enferma y presenta síntomas, el pozo es lo mismo. ¿Sí? O sea, seguimos el mismo principio de análisis que sigue un médico. Si el pozo presenta ciertos síntomas, es muy probable que tenga una surgencia. ¿Estoy seguro? Y no estoy seguro, pero es altamente probable. Mientras más síntomas se presenten juntos, más probabilidad tengo de surgencia. Si se suele presentar un síntoma y nada más, es muy probable que no esté en una surgencia. ¿Sí? Es muy probable que haya pasado otra cosa que me genere ese síntoma. Pero si tengo 2, 3, 4, 5, 6 síntomas juntos, y bueno, ya sí, definitivamente estoy en una surgencia. Vamos a ir explicando una por una. Primero que nada, el aumento en los niveles de las piletas. ¿Qué pasa si yo tengo un aumento en el nivel de la pileta? Es decir, cuando hablo de piletas, estoy hablando de las piletas de lodo, ¿no? Las piletas a las cuales llega el lodo, ¿se acuerdan del circuito de circulación? Bien. Yo tengo un volumen determinado de lodo, que lo conozco. Yo sé que, por ejemplo, tengo 50 metros cúbicos de lodo.
es decir, 50.000 litros de lodo. Genial. Eso significa un nivel en las piletas. Si este nivel en las piletas aumenta, quiere decir que mi volumen de lodo ha aumentado. Supongamos de 50 metros cúbicos a 51 metros cúbicos. Supongamos. El tema es, genial, me ha aumentado 1 metro cúbico de volumen el fluido. Pero ¿de dónde ha salido? Si yo no se lo he puesto, alguien me lo tiene que haber entregado a ese líquido. El único posible que me lo haya entregado es el pozo. Bien. Así que, cuando yo tengo un aumento en los niveles de las piletas, significa que el pozo me está entregando fluido y yo por eso reconozco un aumento en el volumen del fluido. Porque ese fluido de exceso que tengo me lo está entregando el pozo. Ojo, yo cuando estoy hablando de surgencia, no estoy hablando de surgencia de petróleo nada más. Puede ser una formación de agua salada con altísima presión. Y sí, estoy en una surgencia de agua, pero a la larga es una surgencia igual. ¿Sí? Yo tengo que seguir o tengo que tener las mismas contemplaciones que si fuese una surgencia de petróleo. ¿Bien? Eso pasa, puede pasar. Les comento que, es más, lo vamos a hacer ahora. Voy a finalizar, porque dice que dentro de 5 minutos termina, así que prefiero terminar yo la clase, finalizarla, y por favor volvamos a ingresar. ¿Sí? Bien. Esperen que les comparta la diapositiva y seguimos. Bien. Como decíamos, entonces, el aumento de los niveles de la pileta significa que alguien me está entregando fluido y ese alguien definitivamente tiene que ser el pozo, no hay otro. Bien. Otro de los posibles, digamos, síntomas es el aumento de las ROP. La ROP significa Rate of Penetration, que es básicamente la tasa de penetración de un pozo. La ROP significa que mientras mayor ROP tenga, más rápido estoy perforando. Bien, es básicamente la velocidad de perforación. ¿Qué pasa? Yo las ROP más o menos las tengo calculadas. Yo sé qué ROP debería tener a cierta profundidad el pozo. Cuando yo tengo un aumento excesivo en la velocidad de perforación, esto suele deberse a las presiones anormales. Es decir, yo justo entro en contacto con una formación que tiene altísima presión, y ¿qué va a hacer la formación? Y tiende a explotar, ¿no? Tiende a desarmarse enteramente. Cuando esa formación se tiende a desarmar, el pozo, o sea, la herramienta de perforación que va perforando, tiende a perforar mucho más rápido.
¿Por qué? Porque se ha desintegrado totalmente la roca. Eso es, entonces, como dije, un aumento en la CROP. Eso puede ser un síntoma, no sé si es urgencia, pero sí de presión anormal. Ya sabemos que la presión anormal puede ser una de las causas de las urgencias, así que está ahí medio relacionado. Después, las emboladas de la bomba. Mire, cuando yo hablo de emboladas de la bomba, básicamente estoy hablando qué tan rápido está bombeando la bomba. Una embolada es una ida y vuelta del pistón de la bomba. Supongamos que yo estoy bombeando a 50 emboladas por minuto. ¿Sí? Si la bomba se mueve, va y viene 50 veces por minuto. Como revoluciones, un montón, Son las digamos, como el pistón revoluciones. también. Exactamente, son las revoluciones, nada más que las bombas de lodo. La bomba no da vueltas, sino que es un pistón. Entonces, hablaríamos de revoluciones si diera vuelta. En este caso son emboladas, pero es lo mismo. ¿Sí? Se puede, es un sinónimo, es una equivalencia de las revoluciones por minuto, sí, tal cual. ¿Qué pasa con las emboladas? Si la bomba aumenta las emboladas, quiere decir que el lodo ahora es un poquito más liviano, así que se puede, digamos, ¿cómo decirlo? Se puede bombear más fácil. Que el lodo haya disminuido su densidad significa que muy probablemente ahora tiene petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo me aliviana la densidad del lodo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Cuando baja la densidad de lodo, cuando ya está contaminado, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá el compañero me decía, sí, significa que, lo repito porque se escuchó muy, o al menos yo lo escuché muy bajito, el tener densidad de lodo muy baja, y quiere decir que ha ingresado petróleo. Cuando el lodo tiene petróleo es un lodo contaminado, por lo tanto ya no me sirve, lo tengo que cambiar. ¿Bien? Esa era más o menos la idea. ¿Se entendió? Sí, supongo que... Sí, profe. Bien, bien. El aumento en las emboladas de la bomba, el aumento en las revoluciones de la bomba, para decirlo de una manera más sencilla, significa que mi lodo ahora es menos denso, por lo tanto puede tener petróleo. Bien. Inclusive puede tener agua. ¿Por qué? Porque el lodo se diluye con el agua salada, entonces podría también aumentarme las densidades de las emboladas de la bomba, perdón. Bueno, presencia de gas o petróleo en el lodo significa que evidentemente tengo una surgencia o al menos un influjo, porque si el lodo ya sale con petróleo y con gas, definitivamente hay alguien que me lo está aportando y ese alguien es el pozo. Después, cuando yo tengo un caudal de salida mayor que el de entrada, por ejemplo, yo sé que me entran 50 litros por minuto de lodo y me están saliendo 60 litros por minuto. Epa, hay 10 litros por minuto ahí que no deberían estar, porque es imposible que si yo le meto 50 litros por minuto me salga más. ¿Me puede salir menos? Sí, me puede salir menos, porque algunas rocas tienden a absorber el lodo, entonces me suele salir menos, pero más. Si me sale más es porque alguien me está entregando más fluido. ¿Bien? Después, el cambio de peso en la sarta de perforación, esto ya es un poco más complejo. La densidad del lodo a mí me genera una flotación en la sarta de perforación. Es decir, me la hace flotar, porque es un elemento sumergido. Cualquier elemento sumergido en un fluido flota. ¿Sí? Flota menos, flota más, sí, pero flota. ¿Bien? Perfecto, entonces, esta densidad de lodo, si la densidad de lodo ha disminuido, es muy probable que yo esto lo pueda notar en el peso de la sarta de perforación. Como la densidad del lodo disminuye, ahora notaría un mayor peso colgado del gancho. Bien, por ejemplo. Y por último, bueno, movimientos Eso de lo, eso lodo. lo, Sí, diga. profe, eso lo veríamos, nos damos cuenta en el Martin Decker, Sí, ¿no? señor, en el Martin Decker, tal cual. El Martin Decker es el dispositivo que a mí me permite medir el peso de toda la herramienta que cuelga. ¿Bien?
Ese peso va a estar dado por la herramienta que cuelga y por el factor de flotación del lodo. Mientras más denso el lodo, mejor, o sea, menos peso voy a notar porque me va a hacer flotar más. Ahora bien, si el lodo es Claro. menos denso, va a flotar menos, entonces el peso es más grande. Pasa lo contrario. ¿Sí? Bien. Y por último, movimiento de lodo con la bomba detenido. Esto ya es definitivamente una surgencia. A ver, si yo paro la bomba de lodo y me sigue saliendo fluido del pozo, y definitivamente hay una presión abajo altísima que me la está devolviendo. Como les digo, hay causantes o indicadores, perdón, síntomas, que ya sí me determinan una surgencia. Por ejemplo, el último. Y si yo detengo la bomba y el lodo sigue saliendo del pozo, definitivamente abajo hay una presión altísima que me está entregando fluido y me lo está devolviendo al pozo, a la superficie, perdón. Hay algunos, como sí, el aumento de las RUP y todo esto, que determinarlo solo no me da una surgencia, pero en conjunto sí. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? O sea, profe, tendríamos que tener todos esos síntomas para saber si, para tener una urgencia, ¿no? Todos no, pero sí más de uno. Más de uno, dos, tres síntomas y ya definitivamente es una surgencia, ¿no? Bien. Ok. Aún así, a ver, pongámonos también en la piel de la persona que está trabajando en el pozo. La persona que está trabajando en el pozo dice, che, noto un aumento en los niveles de las piletas. Si no podemos comprobar que hay una surgencia, aún así también es conveniente cerrar el pozo por las dudas, ¿se entiende? Imagínense que yo digo, tengo un aumento en las piletas, y el resto me dice, che, bueno, pero en volada, en la bomba siguen iguales, y no veo presencia de gas, tampoco hay mayor caudal de salida, ¿sí? O tal vez hay un caudal muy chiquito de salida. Si nos ponemos a comprobar cada uno de los síntomas, estamos tardando media hora, y en esa media hora el pozo ya surgió, ¿se entiende? Encontré un síntoma y puedo cerrar el pozo, por las dudas. ¿Bien? En todo caso, una vez cerrado el pozo, ahí puedo medir las presiones, porque se pueden medir presiones, y midiendo las presiones, ahí sí ya tengo una certificación de que tengo una surgencia. Aún así, si estoy en la duda, siempre es conveniente cerrar el pozo antes que dejarlo abierto, por precaución. O sea, cerrar, estamos hablando de cerrar las BOP. Exactamente, sí, sí, cuando digo cerrar el pozo, digo cerrar la BOP, sí, sí. Sí, sí. La directa, o sea, la barra de sondeo y todo eso también se cierra con una válvula especial que se le coloca encima, que no la he puesto acá, pero existe, digamos, se le coloca encima y nada más. Y también se cierra la directa. Es poco probable que el pozo se meta por las boquillas del trépano y salga el líquido, digamos. Es muy poco probable, pero puede pasar. Aún así, como digo, es muy poco probable. Bien, y ya por último, para ir cerrando el tema, ¿sí? Esto es un tema relativamente corto, pero han estado haciendo muchas preguntas, eso me gusta que estén despiertos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que hago una vez que detecto las urgencias. Y fíjense, lo primero que hay que hacer es cerrar el pozo mediante las BOP, como mencionó el compañero. ¿Sí? Como les dije, encuentro un síntoma. ¿Bien? Encuentro un síntoma y los otros todavía no los puedo verificar. Bueno, es conveniente igual cerrar el pozo por las dudas. Siempre la seguridad primero. ¿Sí? Bien. Una vez cerrado el pozo, ahora lo que tengo que hacer es realizar el cambio de fluido, básicamente. Es decir, una vez que cierro el pozo, ahora lo tengo que... El cierre del pozo básicamente me significa un control del pozo. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es ahogarlo y seguir con la perforación. Para los métodos de ahogue de pozo hay dos posibles métodos. El método de una circulada y el método de dos circuladas. Ya vamos a ver por qué se llaman de esta manera.
Miren, primero les voy a explicar el método de la doble circulada y después el método de una circulada. ¿En qué consiste? En ambos métodos lo primero que tengo que hacer es cerrar el pozo. Una vez que cierro el pozo en el método de las dos circuladas, hago una primera circulada de lodo, ¿sí? El lodo que yo tengo, para poder retirar el lodo contaminado. Miren, me explico. Yo tengo mi pozo y tengo acá abajo, o sea, tengo mi cañería. Entonces yo lo que hago es, acá tengo lodo contaminado, ¿sí? Por acá, adentro no lo tengo. Acá no tengo lodo contaminado, pero afuera sí, en el anular. Está todo lodo contaminado con petróleo. Eso luego lo tengo que cambiar. ¿Bien? Entonces, en el método de las dos circuladas, yo lo que hago es inyectar el mismo lodo, pero que no está contaminado. Paso por acá, sube y me lleva el lodo contaminado y saco el lodo por el manifold de surgencia. Este manifold me ayuda, mediante la regulación de las válvulas que habíamos mencionado, a mantener la presión constante acá abajo. Entonces, al mantener la presión constante, la roca no me puede inyectar fluido. Así que yo lo que hago es cambiar el lodo contaminado por el lodo viejo, es decir, el que tiene la densidad insuficiente para controlar las urgencias, pero, digamos, ahora no está contaminado. ¿Sí? Y en la segunda circulada, o sea, yo una vez que hice eso, ahora puedo cerrar el pozo y lo puedo tener días y días ahí y no hay problema. Una vez que agarro el lodo y le pongo más químicos para volverlo más denso, ahí hago la segunda circulada, que básicamente es lo mismo, pero hago un cambio del lodo viejo por el lodo nuevo. Una vez que ya cambié todo el lodo viejo por el lodo nuevo, puedo abrir el pozo nuevamente y ya como genero por el mismo lodo una mayor presión en el fondo, la roca no me aporta fluido, ¿sí? He detenido las urgencias, la he controlado y he ahogado el pozo. ¿Bien? ¿Se entendió el método de la doble circulada? Sí, profe. Bien. Básicamente está dividido en dos pasos. En el primer paso, cambio el lodo contaminado por el lodo viejo, es decir, el lodo que no me sirve más, pero que no está contaminado. Y en la segunda circulada, cambio el lodo viejo por el lodo nuevo, que tiene mayor densidad. Es decir, me va a generar una presión hidrostática mayor. ¿Sí? Esto solo se ocupa cuando tengo presencia de gas. Cuando yo tengo surgencias de gas, hay un problema, y es que el gas, permítanme dibujar un poquito, yo tengo la directa, el gas va a ir subiendo por la entrecolumna, por más que yo cierre el pozo, el gas sube igual, porque es un gas. ¿Sí? Si fuese líquido, si yo cierro con la BOP, el líquido se queda en el fondo, no hay problema, se queda donde está, pero el gas sube, y el gas sube con alta presión, y va subiendo con alta presión, y cada vez gana más presión, y cuando llega a la boca de pozo, revienta la BOP. ¿Bien? Para evitar esto, hago la primera circulada, saco el gas, ¿sí? Más o menos se va entendiendo, y ya una vez que retiré todo el gas y controlé el influjo, hago la segunda circulada con el lodo gasificado. ¿Bien? En caso de tener líquidos, o una surgencia de líquido en una surgencia de gas, hago fácil, hago una circulada. ¿En qué consiste? Directamente hago la segunda circulada. Como que junto la primera y la segunda circulada y hago una. Cierro el pozo y como el líquido no se mueve, las presiones no se me modifican, la boca del pozo no revienta, nada, queda todo igual. Queda todo impecable. Entonces, densifico el lodo viejo, lo meto y voy sacando el lodo contaminado y voy metiendo el lodo nuevo con mayor densidad. Es así de simple. ¿Sí? Es así de simple. ¿Alguna duda con estos métodos, cualquiera de los dos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran preguntarme? Por mí, claro. Bien, bien. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Tal vez no de esto, tal vez lo que hemos visto anteriormente, lo que quieran preguntar.
profe, ahí cuando voy inyectando el lodo nuevo, creo que pasa por el descalcificador y después va se hace ahí el cambio del lodo. Miren, yo lo que hago es, buena pregunta, ¿sí? Yo no es que voy densificando el lodo a medida que lo voy sacando y demás. Miren, el lodo que ya está en el pozo, que está contaminado con petróleo, ese lodo no me sirve más. O sea, yo ese lodo ahora lo tengo que sacar por el shock manifold y pasa por un desgasificador y pasa por un filtro que me elimina, digamos, las presencias de lodo, las presencias de petróleo, perdón. Aún así es un lodo medio complicado de volver a usar. Yo no lo ocuparía de vuelta. Entonces lo que se hace es, se tira unas piletas aparte y ese lodo después se lo sube a unos camiones y se lo lleva para tratar. ¿Bien? Aún así, eh, acuérdense que yo ahora sale el lodo va saliendo siempre, tanto en el método de una circulada como en el método de dos circuladas, por el manifold de surgencia. Bien, ahora no sale por el circuito de inyección de lodo, sale por el manifold de surgencia. Bien, una vez que sale, bueno, como dije, va a otro desgasificador y va a otro filtro para poder sacar el petróleo. Si vemos que el lodo está relativamente bueno, lo podemos volver a ocupar. Si vemos que está muy malo, no sirve más, se tiene que tirar. Obviamente no en el ambiente porque contamina, pero no sirve más. Entonces, ¿cómo hago para densificar el lodo? Una vez que ya cerré el pozo y que he detenido la inyección de lodo, agarro esas piletas de lodo, le agrego aditivos y lo densifico. ¿Bien? Se lo va densificando, se le agrega por lo general un poco más de agua para tener mayor volumen de petróleo y se le agregan aditivos para densificarlo. Una vez que ya está densificado totalmente, recién ahí lo puedo inyectar. ¿Bien? Pero no es que se va densificando a medida que se inyecta, no. Tengo que primero densificarlo y una vez densificado y establecida la densidad correcta, recién allí lo inyecto. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? No, profe, era solo eso. Bien. ¿Los demás? ¿Alguna otra duda? No, profe, por mi parte está todo entendido. Bien, buenísimo. Entonces, miren, esta clase ya habría terminado, entonces, no hay, si no tienen dudas, está ahí, listo, terminaríamos acá, y como buena sorpresa que les tengo, ya que la semana pasada tuvieron que hacer una autoevaluación, y este es el último tema de perforación, este tema no tiene cuestionario, así que tienen la semana libre ahora, no tienen nada que hacer, ¿sí? Recién nos encontraríamos el sábado que viene, y arrancaríamos con la unidad número 6, que ya ahí vamos a entrar un poquito en la producción, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo se terminan los pozos, qué hay que hacer una vez que el pozo ya se cementó y ya quedó listo, cómo se bajan los sistemas de extracción de petróleo y demás. Eso ya lo veríamos la semana que viene. A donde se arma el famoso arbolito que... Claro, y miren, si bien la semana que viene no vamos a ver el arbolito de Navidad, lo vamos a ver en la unidad número 7, pero ahí está el arbolito de Navidad, que estaban mencionando hace rato. Ahí vamos a ver lo que es un arbolito de Navidad, cómo se produce, un pozo. Porque, ojo, miren, un dato curioso, y es que nosotros ahora hemos estado hablando de surgencia, y durante la perforación, surgencia es básicamente una mala palabra, ¿sí? O sea, es una condición muy peligrosa. Pero durante la producción, lo mejor que nos puede pasar es un pozo con surgencia natural, porque yo no gasto plata en poner, digamos, elementos adicionales como bombas, como sistemas de extracción y demás. Solamente pongo el arbolito de Navidad y el sistema produce y ya está. Es súper económico, es lo ideal. Pero durante la perforación hay que tener cuidado con las urgencias, ¿sí? Ya una vez que el pozo está terminado y listo, la surgencia natural dentro de producción es lo mejor que puede pasar. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por esta semana. No sé si tienen algo, alguna pregunta o algo más, pero sería todo y como les dije, no tienen que resolver el cuestionario de la unidad 5, ya está, eso ya estaría listo. No tienen cuestionario para resolver esta semana.
todo claro. Ahora me voy a ver la película esa que mencionó, la de Horizonte Profundo. Véanla, está muy buena. No sé si está en Netflix o en algún lugar, pero está muy Sí, buena sí la está, yo película. lo encontré acá. Ven, está entonces sí. Ven, está buena para verla, está Muy interesante. Sí. Van a ver, van a ver un par de problemitas, ¿sí? Después me los preguntan si quieren, no hay problema en la clase que viene, si la ven. Hay un par de problemitas con la cementación, ¿sí? Ellos hacen una prueba para ver si la cementación está bien, si está mal. Se supone que está bien y al final es porque supusieron una cosa que no era correcta. Está buena la película, si bien es una película yankee, clásica, muchas explosiones y cosas por el estilo, pero está buena porque muestran un poco la parte técnica, muestran las BOP que les menciono, está muy bien hecho, está bien hecha la película, está muy buena. Así que bueno, gente, nos veríamos entonces la semana que viene, a la misma hora, a las 10. Nos encontramos y bueno, que tengan muy buena semana y buen fin de semana, más que nada. profe, consulta. Sí, Usted sabe que ahí en el campo hay, bueno, pasó el equipo y hay 6 pozos pegados. sí, Cada uno que está con el arbolito se ve que ya está para la parte de producción. sí, Cada pozo está diferenciado de distinto color. Roja, azul, violeta, verde. sí. La pregunta es ¿por qué están diferenciados de distinto color? No tengo idea Claro, realmente, no tengo idea. Por lo general sé para- que, hablando de los A y B o de las cigüeñas, como quien le dice, digamos, normalmente, la cigüeña, guanaco, como le quieran llamar, tienen los colores de la empresa por lo general. Suelen ser naranja con negro, verde con negro, ¿sí? Por lo general son negros, con otro color. Tal vez, y pienso, le ponen colores para poder diferenciar qué pozo es cada uno. Eso es muy probable, ¿sí? Entonces llegan al yacimiento, agarran la planilla y dicen, el pozo PJ no sé cuánto, por ejemplo, P1 es el morado, el P2 es el verde, el P3 es... Es muy probable que bueno, se armen, digamos, un código de colores entre ellos para poder diferenciarlos. Es probable que sea eso. ¿cómo es? Están bien puesto una regla porque están todos iguales. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso los, los perforan con un sistema RIC automático que se llama, que es un equipo de perforación que perfora y después el equipo tiene unas patas que se desplaza una cierta cantidad de metros, perfora de nuevo, se desplaza otra cantidad de metros, perfora de nuevo. Eh, es el sistema de RIC que se llama. ¿Sí? Es muy bueno. Es una tecnología de punta, digamos. Bueno, profe, estaría todo entonces por hoy. Listo. Nos estaremos viendo entonces la semana que viene, chicos. Por la semana. Gracias igualmente. Que tengan buena semana.